cualquier hombre en las primeras milésimas de segundo sabe si la mujer que tiene enfrente o que ni siquiera ha hablado con ella puede ser una pareja o puede ser una de una noche o puede ser pues algo que ya veremos, ¿no? Pero sabe descartar con facilidad o sabe aceptar con facilidad cuál es una buena compañera. Hay dos perfiles. Uno que es el que tiene buenos genes, el mujeriego de toda la vida, y uno que es el buen padre. No significa que el buen padre no tenga buenos genes, porque tiene muy buenos genes para ser padre. La testosterona, para resumirlo muchísimo, vendría a ser como la hormona que te mantiene los vínculos abiertos. Te mantiene el que mires para afuera. El que tú te centres en competir con los demás. Que te centres en conseguir pareja. Que te centres en copular. Eso es lo que hace la testosterona. Pero cuando tenemos hijos, la testosterona baja. Y baja en el momento en el que la pareja se ha embarazado. Hay una especie de embarazo psicológico masculino y después cuando tienes el hijo sigue la testosterona baja. A la hora de emparejarnos, ¿hay alguna diferencia entre el hombre y la mujer a la hora de seleccionar a su pareja? Sí. Cuando seleccionamos en el caso de las mujeres, suelen seleccionar las habilidades relacionadas con la capacidad de obtención de recursos en los hombres, y en el caso de los hombres, seleccionan a las mujeres que tienen más capacidades relacionadas con la cohesión social, pero sobre todo el físico, sobre todo la fertilidad y la juventud. Hola, bienvenidos un día más a Tu Batalla Interna. Hoy tengo un invitado muy especial que es Aleix, antropólogo y biólogo, que trataremos la seducción, la atracción y el comportamiento humano. Bienvenido, Aleix. Pues muchas gracias por la invitación y por estar aquí. Pues, te agradece. El placer es mío, Aleix. Para las personas que todavía no te conozcan, ¿quién es Aleix? ¿Quién es Aleix? Bueno, para empezar, lo que define mi identidad como Aleix, no como individuo, es que estudié biología y después hice un máster en antropología. Me especialicé en antropología física. A diferencia de antropología social, pues se basa más en el estudio evolutivo de todo el ser humano, desde que se considera Homo sapiens o incluso sus antepasados. Y a partir de ahí, pues me intenté empezar a dedicar a divulgar ciertas ideas, ciertos principios, ciertos conceptos de biología, porque empecé a ver cómo todo eso que yo sabía me ayudaba muchísimo más a entender el mundo que me rodeaba y entenderme a mí mismo. Entonces, quería y quiero que el resto de las personas lo puedan hacer y aquí estoy. Entonces, desde entonces que empecé a hacer esto, entre otros proyectos, que eso también te limita, a focalizarte en uno o en otro, es importante y ahora mismo estoy bastante dividido, pero bueno, ahí estamos. Pues brutal, Aleix. Me gustaría empezar, Aleix, en el sentido de cómo empieza la seducción, la atracción del ser humano. Vale. A ver, la seducción es esa adaptación que permite a cualquier ser vivo que sea heterosexual, bueno, que tenga esa relación heterosexual para seleccionar al mejor individuo para la progenie, para pasar tus genes. He hablado de adaptación porque al final cualquier estructura o conducta que requiera de cierta energía que se transmita en el tiempo es una adaptación. Entonces, la seducción es una adaptación. Y como tal, tiene una serie de características que como individuos, pues aprovechamos o sabemos seleccionar, ¿no? Existe la selección sexual y en esa selección sexual, en esa seducción, estamos constantemente ejerciendo pues una serie de, diría, de selección entre probabilidades, ¿vale? Es decir, yo veo a una persona, en mi caso pues soy un hombre, lo habitual, no es lo único, que podemos hablar también de eso, buscaría a una mujer, ¿no? Y en esa búsqueda de la mujer, pues yo necesito ese periodo, esas características, necesito poder reconocerlas y poder seleccionar dentro de mis posibilidades cuál es la mejor posibilidad para pasar los genes. Y para pasar los genes, cuanto más lejos en el tiempo posible, mejor. Entonces, no es igual en hombres que mujeres y en relaciones homosexuales tampoco funciona de la misma manera, aunque pues se adaptan
función del sexo que seas, muchas de esas características, de esas habilidades, de esa forma de seleccionar, ¿no? Y no sé si quieres que me enrolle más con el tema de la seducción. Por supuesto. Vale. Empezamos pues con el tema de la seducción. De hecho, Helen Fisher la define muy bien también. Helen Fisher habla también del enamoramiento. Pero vamos a empezar por lo más básico. El pavo real. El pavo real tiene un método muy visual para ser seleccionado. Porque nosotros cuando estamos seduciendo, estamos siendo seleccionados y seleccionando al mismo tiempo. Con lo cual, lo que vayas a hacer también definirá si tú puedes aparearte o no esa vez o para siempre en función de la especie. El pavo real tiene una característica muy destacada, que es que la cantidad de plumas que tenga y de ojos o coloridos que tenga, o sea, los ojos coloridos que tenga, va a ser lo que determine si se va a poder emparejar o no. Entonces, los machos, que son los que tienen las plumas tan vistosas, pues compiten para tener una mejor o sea, ser más seleccionados que los otros. Entonces, los que sean más visuales son los que van a ser seleccionados. Y las hembras estarán seleccionando esos machos, que también competirán entre ellas, para ver quién se queda el macho con las mejores plumas. En los humanos no tenemos plumas, no tenemos dibujos en las plumas, ni somos especialmente visuales. De hecho, nos hemos quedado sin pelo. O sea, cualquiera que analizase el ser humano desde una perspectiva objetiva nos consideraría como monos sin pelo, más bien feos. Porque al final el pelo, que es una característica de los mamíferos, oculta y muestra ciertas características también. ¿Qué pasa en los humanos? En los humanos tenemos características como los labios, los ojos, la esclerótida de los ojos, tenemos la esclerótida blanca, tenemos unas proporciones en la cara, unas proporciones en el cuerpo, pero toda esa es la parte física. Y cuando estamos seleccionando eso, en el caso de las mujeres, por ejemplo, seleccionan en los hombres pues unas mandíbulas más fuertes, por ejemplo. Unas mandíbulas más fuertes que van muy correlacionadas con la testosterona. Niveles de testosterona más altos correlacionan con mandíbulas más fuertes. Pero no solo eso. Una buena alimentación correlaciona con mandíbula más fuerte. Por lo tanto, ¿quién tendrá una buena alimentación? ¿O quién tendrá la testosterona más alta? El que tenga unos buenos hábitos. Y el que tendrá buenos hábitos será el que mejor pueda favorecer a que esos genes pasen a lo más lejos posible en el tiempo. Vale, eso en los machos. Y en el caso de la mandíbula, claro, podría entrar en la esclerótida de los ojos, las clavículas, la forma del cuerpo en general. Hay muchas características que tampoco es plan de ponernos a hacer una lista. Pero hay cosas curiosas que, de hecho, ahora que he mencionado la esclerótida de los ojos, si quieres también lo hablamos después porque es una adaptación específicamente o bastante específica de los humanos. En el caso de las mujeres, nosotros seleccionamos otras cosas. Y de hecho, nosotros somos mucho más visuales, ¿no? Para cualquier hombre que nos esté viendo, sabrá que cualquier hombre en las primeras milésimas de segundo sabe si la mujer que tiene enfrente o que ni siquiera ha hablado con ella puede ser una pareja o puede ser una de una noche o puede ser pues algo que ya veremos, ¿no? Pero sabe descartar con facilidad o sabe aceptar con facilidad cuál es una buena partner, ¿no? Una buena compañera. Visualmente. Después explicaré por qué también. Es que voy abriendo velas que, por eso me gustaría que no vamos a cerrar. Ciérrame esta primero, si quieres. Sí, sí. Vale. Sí. Recuérdame que no se me pase lo de la selección de las mujeres a los hombres. O si quieres acaba y luego... Vale, pues sí. En el caso de las mujeres seleccionamos pues atributos que van muy relacionados con la capacidad de ser fértil y la juventud. ¿Vale? En el caso de la juventud tiene una explicación muy evidente, totalmente biológica, que es que lo que favorece que tengas mejor progenie, por lo tanto, que puedas pasar los genes más lejos en la descendencia, es que la mujer y el hombre, evidentemente el hombre también, pero la mujer sobre todo sea más joven, porque tiene un periodo en el cual puede tener una cantidad de hijos en su vida. No puede tener hijos hasta los 80, 90 años, los hombres sí pueden, y además a medida que avanza de edad, la capacidad de tener hijos sanos
es más pequeña. O sea, es menor. Es menos probable tener hijos sanos cuanto mayor te hagas. En el caso de los hombres no es del todo igual, porque los hombres generan espermatozoides, miles de espermatozoides cada día, pueden vaciar cada día y seguirán haciendo espermatozoides. En el caso de las mujeres tienen una cantidad de óvulos limitada. No pueden hacer más óvulos de los que pueden hacer en su vida. Por lo tanto, está establecido. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? Que inconscientemente buscamos esa máxima capacidad de tener pues, más hijos y más sanos. Entonces buscamos juventud y lo otro que he dicho es fertilidad. Y esa selección, como he dicho antes, que nosotros buscamos esas características para seleccionar, esas características visuales, la forma que tenemos de detectarlas, pues es a modo visual, ¿no? Y unas son las caderas anchas, una proporción de caderas-cintura, que es lo más estudiado que hay en cuanto a selección sexual en humanos, primates, en humanos sobre todo, que es el tema de la waist to hip ratio, que es la proporción cintura-cadera. Y está tan estudiado que hay una probabilidad muy, muy alta de que un hombre encuentre atractiva a una mujer con esa proporción, independientemente de cualquier otra característica. Evidentemente importan otras características. Cierta simetría, que no tenga evidencia de alguna enfermedad, ¿no? Por ejemplo, solemos rechazar, tanto hombres como mujeres, la piel más grasa, que tenga granos, que tenga como erupciones. Solemos rechazar bastante eso. Y igual que solemos rechazar una asimetría excesiva. No queremos pues, que haya esa asimetría. Y esa adaptación, al seleccionar, por ejemplo, la simetría, es porque simplemente, primero, a modo general, tener simetría en una persona, en un ser bípedo, que además es bilateral, o sea, no somos como una estrella de mar, sino que tenemos una simetría bilateral. Si un individuo no tiene esa simetría, le es más difícil poder adaptarse tanto al grupo, a la conducta o a la supervivencia. Entonces, que sea asimétrico favorecerá a que esos genes pasen más a la descendencia y será más seleccionado en el futuro. Y en el caso de las mujeres que seleccionan a los hombres, hay dos estrategias principalmente. Me gusta categorizarlo así porque es muy interesante, porque es una competencia entre estas dos estrategias, que es una, seleccionar al buen padre, dos, seleccionar al buenos genes. Hay dos perfiles. Uno que es el que tiene buenos genes, el mujeriego de toda la vida, y uno que es el buen padre. No significa que el buen padre no tenga buenos genes, porque tiene muy buenos genes para ser padre. Y esas dos selecciones, esas dos estrategias, se van intercalando. Y no siempre es hacia una ni hacia la otra, porque son dos estrategias que han funcionado. ¿Por qué? Porque no somos estrictamente monógamos con exclusividad sexual. Nosotros somos infieles, tanto hombres como mujeres. Y esa selección en esas estrategias lo que hace es buscar siempre, dentro de las posibilidades que haya, la mejor opción. Y habrá momentos en que te interese más tener genes de alguien extremadamente atractivo, al menos físicamente, y de conducta, que pueda ser seleccionado cuando tengas hijos. Tus hijos también van a ser seleccionados. Y la otra, que el cuidado de la parte masculina esté asegurado. Porque por ciertas condiciones ambientales que se han dado en nuestra evolución, el tener, por ejemplo, el nacer prematuros, nosotros no nacemos y a la hora ya podemos andar y a las 4 horas ya estamos corriendo y cazando por ahí como otros animales, sino que salimos con la cabeza enorme en comparación al cuerpo, solo sabemos llorar y no podemos ni reconocer, nosotros mismos cuando somos bebés, no podemos ni reconocer lo que queremos. No sabemos si queremos sed, hambre, pis o lo que sea. Y es los progenitores los que tienen que aportarnos esa inversión parental. Por lo tanto, cuando la mujer busca esa inversión parental masculina, está seleccionando a ese buen padre, que puede ser una persona que tenga mucha capacidad cuidadora, que tenga mucha empatía, etcétera, responsabilidad, etcétera, etcétera. Que no es estrictamente lo que se busca en la otra estrategia que he mencionado, ¿no? Vale. Ahora paro. Que hemos puesto una base de las cosas. Brutal, ¿no? brutal. ¿Has hablado de la infidelidad?
Y me gustaría saber, porque muchas personas nos preguntamos por qué somos infieles. ¿Somos por genética infieles? Sí y no. La parte que sí es que evidentemente el ser humano es infiel por naturaleza, porque en todas las culturas del mundo, en alguna ocasión, en algunas culturas más que en otras, se da infidelidad. Y porque además, dentro de nuestros familiares primates, somos de los más fieles que hay. Hay otros primates que son más fieles que nosotros. Hay una especie de monos que se llama Miriquina, que lo que hacen, que son extremadamente fieles, pero no porque sean una especie de monjes santos, no, es simplemente todo lo contrario. Son muy celosos, extremadamente celosos, lo cual hace que los machos impidan que cualquier otro macho se acerque a su hembra. Es imposible que se acerque, y si se acerca, lo mata, lo destroza, tirándole cocos o lo que encuentre por ahí. ¿Y eso por qué pasa? Precisamente por lo que estábamos diciendo de la inversión parental. El macho invierte muchísimo, muchísimo, muchísimo en la progenie de la hembra. En la hembra y en su progenie. ¿Por qué? Porque, bueno, digo, ¿por qué pasa entonces que sea celoso? Porque imagínate, si tú estás invirtiendo todo eso, imagínate que estás invirtiendo todo eso en unos genes que no son tuyos. Porque la hembra ha sido infiel con otro. Y el otro, usando esa estrategia de infidelidad, que es la otra cara de la moneda, que tú puedes poner la semillita y encima no ocuparte. Si encima te funciona esa estrategia es la otra. Entonces tenemos dos estrategias. Invertir muchísimo y evitar que te sean infiel o ser infiel. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si tú eres infiel, puede ser que tengas hijos con otra pareja y además no tengas que invertir, ¿no? La estrategia del mujeriego. Entonces, hay esas estrategias también constantemente interactuando. En Homo sapiens lo que ha pasado es que dentro de la monogamia serial, que sería lo más parecido a lo que tenemos nosotros, que es que tú tienes una relación monógama durante cierto tiempo y a medida que van pasando los años es más probable que tengas otra relación con otra pareja nueva. Y de esta manera es la máxima eficiencia en cuanto a capacidad reproductiva que hemos encontrado. Pero, ¿cómo optimizas esa estrategia? Pues siendo infiel de vez en cuando, como decía antes, ¿no? Poniendo la semillita en algún sitio de vez en cuando. Evidentemente, para la gente que nos escuche, eso no significa que todos seamos infieles y que no haya nada que hacer. La cultura tiene mucha importancia y mucha relevancia en esto, y culturalmente nosotros, pues ha habido pues una época, por ejemplo, en el caso de Occidente, con un cristianismo muy, muy firme en cuanto al tema de infidelidad y el tema de la exclusividad sexual, y todo eso ha sido uno de los pilares que se ha intentado fortalecer. No, eso es pecado, etc. Con otras culturas también pasa lo mismo. Eso es otra estrategia desarrollada a través de la cultura. Es una estrategia que buscamos nosotros para intentar que no nos sean infieles. La religión se construye con unos principios morales que son construidos en principio por nuestra biología. Nuestra biología nos determina y nos dictamina, pues por aquí tendrías que ir, por aquí tendrías que ir, por aquí tendrías que ir. Y a través de eso se va desarrollando la cultura. Y es ahí donde se forma la religión, etc. Cualquier sociedad pues tiene su ambiente que está interactuando con su genética. Y ahí se forma un cóctel y sale lo que sale, ¿no? Más la suerte, pues tiras los dados y sale eso. Pues ahí está entrando eso, ¿no? Y no sé si he quedado... No, brutal. Claro. Sí. Cuando hay atracción intensa, Aleix, ¿eso es un trastorno? ¿Sale genéticamente? Porque hay personas que parece que sean como tienen esa obsesión, ¿no? Correcto. A ver, yo no soy psicólogo para decir para determinar si es trastorno o no es trastorno, si es... Al final, el que una persona se obsesione puede ser, primero, que tenga tenga ya una predisposición genética para ello. Antes me he dejado de mencionar eso, que hay personas que son más monógamas que otras, y hay genes que se han conseguido aislar que determinan si una persona va a ser más fiel o no. Que va a ser más monógama con exclusividad sexual o no. Incluso hay los topos de la pradera y los topos de la montaña. Los topos de la pradera son mucho más infieles y los topos de la montaña al revés, ¿no? Y los genes que se han conseguido aislar, se ha visto que
unos tienen ese gen y los otros no lo tienen. Y cuando se les pone el gen de estos, los que son fieles, a los que son infieles, resulta que se convierten en fieles. Entonces, esas condiciones genéticas existen en los humanos. Es muy probable que también, no sé hasta qué punto se han conseguido aislar también en humanos, pero existen las condiciones genéticas, pero también los culturales. Entonces, una persona que culturalmente se ha desarrollado en un país donde se da mucha importancia al sexo, que se da mucha importancia a la fidelidad y todo eso, pues es más probable que se obsesione con esa persona, incluso si se ha construido en un mundo donde se ha romantizado ciertas características, ¿no? Como el amor romántico de Disney, pues entonces ese amor romántico de Disney que tiene una serie de connotaciones, pues también es más probable que una persona se obsesione por ello, ¿no? Y también es más probable que una persona se obsesione cuando nunca se ha enamorado de otras o cuando nunca ha tenido otras relaciones. Porque los niveles de oxitocina y dopamina que recibes, más bien dopamina, que recibes en ese momento, en el momento en el que tú tienes la posibilidad de aparearte con esa persona, porque la dopamina, por ejemplo, funciona en base a una predicción de recompensa futura. Entonces, tú generas dopamina y te sale un pico de dopamina cuando tú estás pensando, oh, qué bien me va a ir cuando pase eso. Entonces, oh, qué bien me va a ir cuando conozca a esta persona, me case, tenga 3 o 4 hijos y nos vivamos al campo felices para siempre, ¿no? Tú estás generando un pico de dopamina y una persona sensible a la dopamina que no ha tenido experiencias tan fuertes anteriores es más probable que se obsesione que una que ya ha tenido esos picos de dopamina, que o ya ha tenido una fase de enamoramiento, que ha tenido otras relaciones pasadas, etc. Entonces es más probable eso. Tema de la mirada. ¿Cómo influye nuestra mirada en la seducción y la atracción humana? La mirada, mira, precisamente, conecto primero con lo de la esclerótida de los ojos, la parte blanca de los ojos, y después, si quieres, lo llevo por ahí. La esclerótida blanca en los ojos en humanos es una adaptación muy importante porque los humanos hemos necesitado una comunicación mucho más fluida y no verbal que otros individuos, que otras especies. Otras especies, pues hay macacos, por ejemplo, que tienen sus propias reglas. Se avisan entre ellos y avisan, pues hay una amenaza aérea o hay una amenaza reptante, ¿no? Y entre ellos tienen unos gritos que son distintos en función de las amenazas. Pero la parte visual, la parte no verbal, no la tienen tan desarrollada, pues porque estarán en las zonas donde hay más las zonas más boscosas o por lo que sea. En nuestro caso, al convertirnos en el bipedismo hay una cosa muy importante que es las hogueras, ¿vale? Cuando nosotros empezamos a hacer fuego, empezamos a desarrollar mucho más las expresiones faciales, ¿no? Empezamos a dar mucha más importancia a la comunicación no verbal. Y la esclerótida blanca en los ojos nos permite mirar a un lado, mirar al otro, gesticular de tal manera que la otra persona pueda entendernos sin ni siquiera decir una sola palabra. Por lo tanto, ha sido imprescindible en el desarrollo cultural, en el desarrollo de tribus, en el desarrollo alrededor de la hoguera, donde tú te estás mirando y te estás comunicando. Y por lo tanto, en la atracción, en la seducción, también es muy importante. Entonces, cuando estamos seduciendo, hay una línea muy fina entre seducir e intimidar, ¿no? Porque al final, con la mirada también somos capaces de intimidar. La competencia masculina, sobre todo la competencia masculina, tiene una capacidad muy alta de evitar el conflicto, pero si lo tenemos, lo tenemos. Entonces, se suelen desarrollar una serie de estrategias en todas las especies para evitar el conflicto, porque un conflicto en un ambiente salvaje puede costarte la vida, literalmente. Ahora no, porque te rompes una pierna y te vas al hospital y ya está, pero entonces tú tenías una infección, no podías volver a caminar, no podías comer o lo que sea. Entonces, pues nosotros, entre hombres, entre machos, ¿cómo nos intimidamos? Pues manteniendo la mirada hasta que a la otra persona lo baja, ¿no? Incluso muchos gestos que hacemos en nuestro día a día
socialmente y culturalmente aceptados, como dar la mano, o los japoneses, pues bajar la cabeza. Todas esas características tienen una connotación biológica muy importante. Y es que es un acto de algún modo, cooperación o sumisión. Es decir, tú puedes dar la mano de una manera fuerte, que estás de alguna manera mostrando esa dominancia, o puedes bajar la mirada, o puedes bajar la cabeza, mostrando cierta sumisión a la otra persona. También es muy fina la línea entre la sumisión y la cooperación, porque estamos pues constantemente cooperando, sometiendo. Entonces siempre es cuestión de intereses. Todos esos son procesos inconscientes. O sea, no es algo que puedes ser consciente de ello en un momento particular, pero en general, cuando alguien te está desafiando, tú te sientes incómodo o al revés. Tú tienes, por ejemplo, cuando tienes rabia, sueles tener más capacidad de querer someter a la otra persona, ¿no? Cuando tienes poder, sueles someter mucho más a la otra persona. Vale. En la seducción, la cantidad de tiempo que mantenemos la mirada no puede ser la de someter a la otra persona. La otra persona puede sentirse incluso, qué mal rollo este tío, ¿no? Por ejemplo. O al revés, una chica que te mire exageradamente, a lo mejor dices, debe tener algo raro, algo raro le pasa. Entonces hay una cantidad de tiempo en la que ella y él suelen mantener la mirada. Y eso suele ser una invitación o no de empezar a comunicarte con ella, etc. Claro, ¿qué pasa? Que en los hombres, como he dicho, solemos sacar un análisis mucho más prematuro que ellas. Nosotros es, bueno, esta ya me tiro, ¿no? Para adelante. Y ellas es más una sensación de, a ver, sí, no, constante examen, inconsciente, constante examen, ¿no? Incluso tú puedes haber aprobado los 3 primeros exámenes y después decir tonterías 4 veces y se me está pasando esto, no mola tanto, ¿no? Claro, toda esa parte de la seducción es realmente importante, pero al final lo más importante, aparte de la primera vista, ¿no? La experiencia esa del primer momento, no va a ser en realidad el amor a primera vista, que eso yo, por ejemplo, no estoy a favor de lo que decía Izamami, ¿no? Que la tuviste aquí, que ella es más de la primera vista es muy importante. Pues no tanto. Hay muchas cosas que son más importantes y que son más relacionadas con la conducta y no tanto con tema feromonas, etc. No sé si lo tocasteis porque no vi la entrevista, pero soy consciente de que ella, por ejemplo, ha hablado de histocompatibilidad, ¿no? Ha hablado del tema de las feromonas y todo eso. Y si es cierto que es importante, yo creo que es mucho más importante todas las características conductuales que vienen después y que vienen no en el momento en el que te sientas a tomar algo con esa persona, sino durante toda esa estada, ¿no? Entonces, la histocompatibilidad la sabrías a los primeros segundos de estar cerca de esa persona. Claro que tú puedes acercarte y después oler la persona, pero eso lo podrías saber entonces. Pero hay la parte conductual que es mucho más importante desde mi punto de vista. Y es, en el caso de los hombres, lo que se selecciona es todas las habilidades relacionadas con la capacidad de obtención de recursos. En las mujeres, como he dicho antes, habilidades más relacionadas con la fertilidad y juventud. ¿Vale? Entonces, en los hombres se seleccionará, por ejemplo, características como que sea responsable, que sea capaz de mantener ese vínculo, que sea capaz de proporcionar esa inversión. Es decir, no que sea rico, que eso también se confunde, sobre todo desde la área red pill, por ejemplo, se suele confundir mucho el capacidades de obtención de recursos con el tener pasta. El tener pasta, tú puedes ser un don nadie, una persona insegura que no tiene capacidad de dar la mano fuerte y mirar a los ojos, que si alguien viene, un don nadie le viene y le mantiene la mirada, se aleja y se va corriendo y se va a llorar. Y en cambio, tener mucho dinero. Y en cambio, una persona que no tiene dinero puede tener todas esas habilidades. ¿Por qué? Porque a largo plazo, el que tiene dinero, si no tiene esas habilidades o no las desarrolla, tiene más probabilidades de perderlo o tiene más probabilidades de que las siguientes generaciones no tengan no tengan ese dinero. Porque al final el dinero en algún punto generacional se puede perder. Pero la genética perdura.
durante generaciones. Entonces, ¿qué te interesa más? ¿Alguien que tiene la capacidad de pasar esos genes de poder obtener y las capacidades de obtener recursos o alguien que tenga pasta en un cierto momento? O sea, no es atractivo a alguien que le toca la lotería y ya está. Es atractivo a una persona que es capaz de salir de la miseria, que es la parte que también nos hemos vendido, ¿no? De la parte del Fénix que sale de las cenizas, se recupera, todas las películas son iguales. ¿Por qué nos mola tanto eso? Pues porque tiene esa parte tan primitiva nuestra, ¿no? De coger las cosas y tirar adelante y tener la capacidad. Y aunque no gane un duro en toda su vida, ese tío ha salido del ataque de zombies, ha conseguido reunir a su familia y se ha montado en la montaña una cabaña y están con 4 cabras. Eso es lo que es atractivo. El tío que es capaz de hacer eso, en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres, ¿cuál será? No será el de someterse, que es la otra parte, ¿no? No es que la mujer tenga que ser sometida y todo eso, que también se ha vendido y se está vendiendo desde un sector más feminista, por ejemplo, que culturalmente lo que hemos buscado, y sobre todo en Occidente, es someter a las mujeres. Tampoco es así. Porque ¿qué es lo interesante en realidad? Lo interesante es que esa mujer, y sobre todo en la parte femenina, que tienen mucha más capacidad de reconocer emociones, mucha más capacidad de empatizar que los hombres, mucha más capacidad de expresar las emociones. Los hombres tenemos muchísimas dificultades en expresar las emociones y eso se traduce también en números, ¿no? Ya que pues, habláis de salud también, pues en el caso de los suicidios, pues hay muchísimos hombres que se suicidan por no tener la capacidad de poder relacionarse con esas personas cuando necesitan ayuda o poder expresar que necesitan ayuda. Eso no es porque culturalmente se les ha enseñado, no. Eso es porque genéticamente y por una serie de fases y picos hormonales que tenemos en nuestro desarrollo, pues nosotros no podemos desarrollar esa capacidad que las mujeres sí. Nuestro desarrollo en la gestación, nosotros tenemos un pico de testosterona cuando se está determinando que vamos a ser chico por nuestros cromosomas, que directamente no permite que sigamos desarrollando esa capacidad de empatizar que sí las mujeres, que sí las niñas cuando están. Entonces, la parte femenina tiene mucho que aportar ahí, porque ¿qué sería? Imagínate una tribu solo de hombres. Muy bien, puede ser muy noble, muy responsable, mucha capacidad de cooperar y cazar, porque también la parte cooperativa no es solo que eso también pasa. Hay gente que cree que el líder, el alfa, es el que más fuerte es y el que más capacidad de dominar a los demás es. No. En el caso de los humanos es la capacidad de cooperar, porque nosotros ganamos, si somos 5 betas, por ridiculizarlo un poco, 5 betas machacan a un alfa. Porque podemos decir, mira, yo le empujo, tú le pones la zancadilla y yo le pincho con lo que sea, con la lanza. Entonces, la parte de los hombres, si solo estuvieran hombres, pues faltaría una parte de cohesión social muy importante que ha ejercido tradicionalmente la parte femenina, no solo en hombres, en otros primates también pasa. Y vamos a poner un ejemplo. Y después ya me callo un rato. No, dale. Los bonobos, la forma que es lo más parecido a un matriarcado que hay en el mundo animal y sobre todo en primates. Que en primates, en general, la competencia masculina es muy fuerte. Los chimpancés son unas bestias y los gorilas ya ni hablamos. O sea, son capaces de pesar 500 kilos y son una barbaridad, son muy fuertes, ¿no? Entonces, y esos sí que son alfas y tienen la capacidad de machacar a uno que no lo es. Y tienen un harén de hembras. Eso es ser un alfa. Porque la única estrategia que tienes es los puños. Ellos, por ejemplo, no tienen una capacidad de competir espermáticamente, que es la competencia espermática. Pues a través del pene, que en función de la forma que tenga y la capacidad de, por ejemplo, llegar más lejos que otro que tenía el pene más pequeño, por ejemplo, eso es competencia espermática. O poder eliminar el esperma que ha quedado residual dentro de la vagina de la hembra, poder eliminar todo lo que ha quedado en el útero y poner el tuyo, ¿no? Eso es la explicación de por qué el pene humano tiene esa forma de seta, ¿no? Porque tiene unos agarres y de hecho incluso hay
creo que no todos, pero creo que hay muchos penes que tienen incluso unas pielecitas rugosas al final Estamos cambiando de tema, ¿eh? Pero bueno, pero eso es una de las explicaciones evolutivas de por qué existe eso. Porque tiene capacidad de extraer todo eso. Y de hecho los patos tienen uno que es como un sacacorchos y compiten a ver quién tiene el sacacorchos más largo. Y es una barbaridad. Y las hembras, a modo de seleccionar, de tener más capacidad de seleccionar el mejor pato, tienen al revés. O sea, al aparato reproductor femenino es el corcho al revés, inverso. Y cuanto más largo, mejor, porque tiene más capacidad de decir, va, pues este sí o este no. Entonces, bueno, volviendo a lo que estábamos. Imagínate, la parte de cohesión de las hembras es muy importante. Entonces, ¿qué seleccionamos nosotros? ¿O cuál es la parte atractiva de las mujeres o la parte femenina? Precisamente todas esas habilidades, todas esas características relacionadas con la cohesión social, la parte de empatizar, de cuidar, de cooperar también. No tanto en los hombres, por ejemplo, por la diferencia en los roles que hemos tenido. ¿Por qué la diferencia de los roles? Me hago las preguntas yo mismo. ¿Por qué la diferencia de los roles? ¿Por qué no al revés? ¿O por qué no igual? Porque las sociedades que han tenido un reparto en roles han triunfado más que las que no lo han tenido. Por lo tanto, las sociedades, los grupos, las tribus que los hombres vayan a cazar y las mujeres en general y las mujeres recolecten, funcionan mejor que las que no. ¿Por qué? Porque hay que guardar la capacidad reproductiva del grupo. Entonces, por mucho que se mueran 4 hombres de 5 que han ido a cazar un mamut, vuelve uno y puede fecundar a las otras 5 hembras que hay ahí en el grupo. Si pasa al revés, la capacidad reproductiva que tiene el grupo baja en picado, porque una hembra se puede embarazar durante un tiempo limitado, durante unas veces limitadas, quiero decir, y por mucho que tú te embaraces, ya no puedes volver a embarazarte y acumular embarazos. No funciona así. En otras especies podría ser, pero en nosotros no. Entonces, como hay esa capacidad limitada, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Proteger la capacidad reproductiva del grupo. ¿Cuál es la capacidad reproductiva del grupo? Las hembras. ¿Qué es lo que tienen que hacer los machos? Proteger a esa capacidad reproductiva y proveer de esos recursos que tienen más riesgo. No solo los recursos, porque no somos solo proveedores de recursos, porque las hembras también son capaces de proveer recursos, otro tipo de recursos, y equiparable en calorías, porque la parte de recolección de frutos rojos, de frutos secos, etcétera, también ha tenido un importe calórico muy importante en nuestra evolución. Incluso nosotros, los hombres, no éramos grandes cazadores tampoco, o sea, no cazábamos un mamut por día, ¿sabes? Cazábamos un mamut de vez en cuando y cuando se cazaba se solía hacer un festín y se solía repartir. Incluso hay hipótesis que plantean que la generosidad surge de precisamente eso. La capacidad de compartir el gran festín, la gran empresa que has conseguido y el mejor, el más bueno, el que va a premiar más el grupo va a ser el que comparta más, no el que se quede todo el mamut y mate a los demás y se vaya a... Entonces... Ahí estamos. Roles separados, selección separada por unos roles distintos, porque lo que nos interesa es mantener unos roles distintos. ¿Por qué? Porque es la forma más buena de poder trasladar nuestros genes lo más lejos posible en el tiempo. Y los genes del grupo. También es la selección grupal. Pues si te parece bien, Aleix, le podemos proponer a Izamani, ya que ha salido, a hacer un debate. Claro, si ella quiere, pues encantado, sí. Por supuesto. Pues a la audiencia, si os gustaría tener este debate, dejadlo en los comentarios y yo intentaré hacer la labor de tenerlos aquí juntos y vivirlo. Aleix, el tema del olor, ¿cómo afecta en el tema de la seducción? Que es la parte más de histocompatibilidad, que por cierto, el tema de las feromonas, nosotros no somos capaces de o sea, no es a través del olor, es a través de unas feromonas que se expulsan, se transmiten aparte del olor. Es decir, puedes oler muy bien, puedes ponerte colonia, puedes no oler porque acabas de duchar, las feromonas siguen ahí. Entonces,
la parte del olor, que en los humanos, como digo, no es lo más importante, aunque sí en los mamíferos, entonces somos mamíferos, es una parte importante, pero somos los peores en el tema olfato, es importante también. Y somos capaces de detectar que algo ha cambiado. Somos capaces de detectar el ciclo menstrual, en realidad. Vemos esas pequeñas diferencias. Somos capaces de detectar el tipo de alimentación de forma inconsciente. Vemos que en función de la alimentación que tú estés siguiendo, se puede cambiar el olor y otra persona puede detectarlo. En el sudor pasa lo mismo. ¿No os ha pasado que hay ciertas personas de ciertos grupos o culturas que huelen distinto a otros? Más fuerte, ¿no? Más fuerte. Dilo, te diría que estás pensando. Es más por lo que comen que por lo que son. Es más por lo que están comiendo en ese entonces, en lo que estén comiendo ese día, esa semana, en general, que por su genética. O sea, esa persona ha sido criada en otro sitio distinto, tendrá un olor distinto, pero no tan distinto como si estuviera comiendo lo que come en su país, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay ciertas características en la alimentación, como muchas especies, que lo que se traduce es en un olor más fuerte, por ejemplo. Y lo mismo con dietas más carnívoras, más herbívoras, todo eso cambia el olor. Incluso, bueno, el famoso caso son los espárragos o la piña, ¿no? ¿Verdad? Puedes comer piña y la noche será muy distinta así comes espárragos. Pues ahí está que es algo más consciente. Eso es tan exagerado que ya somos conscientes de ello, ¿no? Pero no siempre es así. ¿Y la saliva? ¿Dónde queda en el proceso de la atracción humana? Vale, mira. Sí, porque la saliva es una parte muy importante de todo lo que es la microbiota. Nosotros, como seres vivos, complejos, multicelulares, etcétera, tenemos dentro de nosotros otros seres que son unicelulares o incluso podría haber pues que tengan más de una célula, ¿no? Entonces, los hongos o las bacterias que tengamos también definen cómo vas a ser tú. Y cambiar eso también te cambia no solo la interacción con los demás, como estamos diciendo en la seducción, sino en, por ejemplo, que seas, lo más clásico es que seas obeso o no. Pero no solo eso, que seas más tendente a un tipo de conducta más exploradora o a otro tipo de conducta. Hay ciertas hipótesis que plantean la posibilidad de que la microbiota intestinal esté afectando a cómo se desarrollan enfermedades, por ejemplo, enfermedades o trastornos en el ser humano. Entonces puede ser que si tú has tenido una alimentación basada en X, yo no te lo puedo decir porque no soy experto en nutrición, pero sé que hay esa X que cambia esa conducta, ¿no? Y no solo la conducta, sino cómo funciona nuestro cerebro, etc. Entonces, en la seducción, ¿qué pasa? Pues que también, si tú estás, primero, que si tú comes bien, por ejemplo, la soja, consumir soja baja la testosterona. Entonces, cuando tú tengas un partido, no comas soja. En un partido de fútbol o lo que sea, no comas soja, come carne, por ejemplo. Porque hay ciertas, incluso, mira, con el tema de la carne es muy curioso, porque ¿sabes el típico estereotipo de hombres haciendo la barbacoa? Sube la testosterona. El hecho de agruparse los hombres y estar ahí con la carne, no sé qué, sube la testosterona. No sé muy bien por qué, evolutivamente, ha sido seleccionado, ha habido una adaptación en que los hombres, en ese ámbito de cocinar la carne, estar ahí, pues implica esa subida de testosterona. Y comer soja, no sé muy bien por qué, no. Puede ser que sean cosas más físico-químicas que a mí ya se me escapan de mi ámbito. Pero vamos, imagínate si está afectando en todo eso, ¿cómo no va a afectar en el tema de la el tema de la seducción, ¿no? Pues eso. Entonces tenemos una importancia, o sea, es muy importante el tema de la alimentación. Y como digo, como cualquier otro hábito, como el tema del deporte, dónde vives, la contaminación acústica, la contaminación
aérea, pues Ujú. son todo cosas y factores que están afectando a nuestra conducta, a la seducción, a la alimentación, a trastornos, a la capacidad que tengas tú de concentrarte, la que no. O sea, prácticamente todo. Ujú. Brutal, Alex. Estamos teniendo una masterclass hoy Sí, muy profunda, ¿eh? sí, sí. Brutal, brutal. Me gustaría saber si siempre hemos sido celosos evolutivamente, Mm. porque a día de hoy parece que seamos muy celosos o por lo menos se escucha en las redes sociales. Sí. Lo hemos sido menos celosos en el pasado. De hecho, nuestros parientes neandertales se cree que eran mucho más promiscuos que nosotros. Ujú. Y bueno, es curioso, en ese entonces había había más de 5 especies de humanos conviviendo, que eso también es algo que tenemos que reflexionar sobre ello. Estamos acostumbrados a ser el niño, ¿cómo lo diría? El niño solitario, el que Ujú. ha nacido y no tiene hermanos, pero en realidad durante gran parte de nuestra historia hemos tenido hermanos, evolutivamente hablando, ¿no? Los neandertales tenían grupos de menos de 30, incluso creo que bastante menos. Y los humanos, los Homo sapiens, en cambio, tengo yo el problema también de Ujú. pensar que los humanos somos solo nosotros, pero en realidad los neandertales también eran humanos, ¿no? Los Homo sapiens eran más grandes, los grupos, eran 100 o por ahí. 100, 150. De hecho, hay el número de Dunbar. El número de Ujú. Dunbar es la cantidad de individuos que podemos recordar. Ha demostrado que cada cerebro, cada especie tiene un cerebro con una capacidad máxima de recordar personas o individuos. En el caso de los humanos es 150. Es decir, cuando tú tienes más de 150 personas en tus contactos, probablemente no te estás acordando Ujú. de todos los demás. Te estás acordando de con los que estás habitualmente teniendo el día a día. Y ya no te acuerdas de el que conociste no sé qué día en una barbacoa, pues ya no te acuerdas, lo tienes ahí en contactos, pero Ujú. no sabes ya ni qué cara tiene. Sabes el nombre porque tú sabes recordar una lista, pero no sabes quién es. Entonces, 150 personas, grupos de 150, menos promiscuos, 30 individuos en el grupo, en el caso de los neandertales, más promiscuos. Pero también ha pasado una cosa. Y de hecho es una de las hipótesis por las cuales los neandertales desaparecieron. Y es que nos relacionamos entre neandertales y Homo Ujú. sapiens, aparte de denisovanos y otros. Y la hipótesis por la cual los neandertales desaparecieron es que las hembras de neandertal sí que podían juntarse con hombres neandertal. Perdón, las hembras Homo sapiens podían juntarse con hombres neandertal, pero al revés no. Entonces tenían hijos solo las hembras Homo sapiens, aunque fueran de neandertal y eran incorporados al grupo. Los grupos de neandertales fueron desapareciendo porque Homo sapiens tenía una capacidad de procreación mucho mayor. Y genéticamente nos han quedado cosas. Lo que decías de la saliva, por ejemplo, que al final no lo he tocado mucho, pero el sarro de los dientes nos ha permitido descubrir que nosotros con los neandertales nos besábamos, porque han descubierto que cierta flora que tenemos nosotros en la saliva coincide con el sarro de los dientes de los neandertales. Entonces sabemos que ya nos besábamos y que nos besábamos con neandertales. Fíjate qué curioso. Entonces, el beso ha sido una parte muy importante también. Y el beso ha sido un intercambio. Y una de las hipótesis bastante populares es que empezó mucho antes que los primates y mucho antes que los mamíferos. Empezó con el intercambio de alimentos de padres a Ujú. hijos o de otros a enfermos, ¿no? Entonces el intercambio pasó por el beso y el beso se quedó como el intercambio de oxitocina de padres a hijos, el intercambio de oxitocina de parejas, Ujú. que también está ahí. La saliva es muy importante. Hombre, me ha sorprendido lo del sarro, la verdad. Sí. Es algo muy, muy curioso. Mm, Eso que cuando tú sientes la atracción, cuando sientes por alguien, mm, ese impulso, ¿somos dueños realmente de ese mm. impulso que, que sentimos? Es una pregunta muy interesante y yo sigo en discusión interna constantemente de hasta qué punto somos libres y no lo somos, ¿no? Ujú. Mm, sé de autores como Robert Sapolsky que, por ejemplo, son deterministas biológicos que consideran que todo en la vida, en nuestra vida y en la de cualquier ser vivo, es
genética y cultura, genética y ambiente. A biología, que es absolutamente todo, es decir, la cultura estaría dentro de la propia biología y la biología lo abarcaría todo a través de distintas ramas, a través de la sociología, de la sociedad, a través de la cultura, que es ese modo de transmitir conocimiento a través de generaciones. Y todo eso no nos dejaría mucho espacio para el libre albedrío, porque si tú naces con X condiciones genéticas y te desarrollas en un ambiente Y, que tampoco decides, entonces, ¿dónde está el libre albedrío, no? ¿Dónde está lo que podríamos llamar una capacidad de decidir independientemente de lo que tengas alrededor? Y encontrar esa capacidad es muy difícil. Y creo que cuando nos acercamos más es cuanto más conocimiento conseguimos almacenar. Y por lo tanto, el ser humano, que ha desarrollado una cultura del conocimiento muy grande, tiene más capacidad de ser libre que otra, ¿vale? Que otras especies. Por eso también nosotros nos vemos superiores en muchos aspectos y ese sería otro del cual nosotros nos sentimos, nos ponemos medallitas de que nosotros decidimos y el resto de animales no. No sé hasta qué punto es así, porque cuando tú, por ejemplo, tomas una decisión de, ¿qué diremos? Ir a comer algo, por ejemplo, o ir a comer algo con los amigos, o decirle una cosa a esta chica o otra. ¿Qué determina esa decisión? Primero, las hormonas que tengas en ese momento. O sea, el momento hormonal que tengas justo en esos instantes. Después, lo que hayas estado comiendo, haciendo, bebiendo durante ese día y esa semana. Y no solo eso, sino que tú, si se te ha muerto una persona, tendrás tomarás una decisión totalmente distinta a lo contrario. Si tú has tenido un partido de fútbol, por ejemplo, ya que lo hemos mencionado antes, también tomarás una decisión distinta si ganas o pierdes. O si lo has tenido o si no lo has tenido. Si tú vas a cortar leña o vas a hacer deporte, será también distinto. Cortar leña sube más la testosterona que hacer cualquier otro deporte. Hacer deporte en el exterior con naturaleza sube más la testosterona que otro. Como la testosterona porque es la reina de las hormonas que ha sido tanto mal interpretada como manipulada o desconocida. Pero ha pasado de todo esa semana. Y todo eso que ha pasado está condicionando las hormonas, la memoria, las nuevas neuronas que has generado, cualquier cosa. Pero no solo esa semana, sino todo lo que ha pasado durante ese mes te está afectando a esa decisión, a esa tontería de decisión de si decirle hola o buenos días. O sea, esa tontería está afectando. No solo todo lo que ha pasado ese año o esos meses, sino todo lo que has estado viendo durante toda tu vida, que ya entramos en otro ámbito del desarrollo, que es toda la creación de la red neuronal que tenemos, toda la memoria que hemos ido desarrollando, toda la RAM que tenemos. Todo eso se ha construido en base a toda esa experiencia que has ido desarrollando. Incluso las hormonas, el nivel hormonal que hayas tenido en ese instante también está siendo afectado por todo eso. Y no solo eso, sino todo lo anterior a que naciste tú, que ese espermatozoide tenía X genética y ese óvulo tenía X genética. ¿Y esa genética de dónde venía? De tus antepasados. Y esos antepasados, todas las decisiones que tomaron, porque ahí está la epigenética también, es verdad que nosotros a través de lo que vamos haciendo también acumulamos un historial que vamos a pasar a la descendencia. Es decir, la genética no es no es la única información que nosotros podemos transmitir. Es decir, no tenemos una genética, nacemos de esa manera y nuestros hijos, si tú pudieras decidir, ese espermatozoide que tengo ahora aquí va a ser el que vamos a guardar para esa descendencia y va a pasar todo el proceso de vida normal. Tampoco sería la misma persona que si tú hubieras tomado otras decisiones. Se ha demostrado con el tabaco, por ejemplo. Tú puedes estar fumando tantos años y lo que estás haciendo es no solo condicionar tus hijos, aunque tú dejes de fumar y has dejado marcas en tu genoma, en tu epigenoma, y no solo a tus hijos, sino a tus nietos. Entonces estás condicionando la vida de más personas, no solo a la tuya. Entonces no es, bueno, fumo y ahora tengo hijos y ya dejo de fumar y ya después, si acaso vuelvo. Estás condicionando, o sea, tienes que ser consciente de ello porque así serás más libre, ¿no? O sea, esa es la única visión que yo tengo de la libertad posible. Y
no solo de, volviendo a lo que decía, ¿no? No solo de lo que hayas hecho y los antepasados hayan hecho, sino de todos tus antepasados Homo sapiens, de todos los antepasados Homo habilis, Homo erectus, lo que sea, palentro, cualquier antepasado con el que hayamos tenido un nexo filogenético, que tengamos un antepasado común, tenemos un historial en común, es decir, somos peces. O sea, tenemos un historial en común con los peces y nos podríamos considerar peces, igual que nos consideramos primates, igual que nos consideramos mamíferos, porque tenemos un antepasado en común y ese antepasado era el mismo para el pez que te has comido y nosotros, ¿no? Y si vas tirando atrás, imagínate, desde la primera célula viva que hay hasta ahora, todo eso ha sido condicionado. Y la primera célula también a través de toda la química y la física que hubo en ese momento para crearse esa célula y no otra distinta en un planeta totalmente alternativo, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto somos libres o no, pero si tenemos una posibilidad de ser libres es a través del conocimiento. Y ahora te voy a demostrar por qué. Con un experimento que no vamos a hacer aquí, pero es un experimento que se hizo y es bastante esclarecedor sobre el tema de la libertad, ¿vale? Mira, imaginemos que tenemos dos grupos de personas normales y corrientes, cogidas al azar, y a un grupo lo ponemos en una sala y el otro grupo lo ponemos en otra. No saben que hay otro grupo, ni siquiera saben de qué va el experimento. A un grupo le vamos a decir que está demostrado científicamente que la voluntad, que la capacidad que tenemos nosotros de decir, ahora yo por mis cojones me pongo y hago esto, que la voluntad es ilimitada. Es decir, que tú puedes siempre estar diciendo, pues yo ahora por los cojones, pues yo mañana también, pues yo... Es ilimitada. Y al otro grupo le vamos a decir otra realidad científica totalmente distinta. Y le diremos que está demostrado científicamente que la voluntad está limitada. Y que por lo tanto, por mucho que tú cojones, sin disciplina no vas en ninguna parte, ¿no? ¿Cuál crees que sería el resultado del experimento? Sorpréndeme, porque si lo dices es por algo. Los que les han dicho que la voluntad es ilimitada demuestran que la voluntad es ilimitada. Aunque científicamente, spoiler, es limitada. Tú demuestras que la voluntad es limitada, haces este experimento y resulta que no. Dices, ¿qué está pasando? Pues que esa gente se está autosugestionando pensando que la voluntad es ilimitada. Y eso hace que la voluntad sea ilimitada. Ahí está como una paradoja del libre albedrío en el cual esas personas, que también podríamos decir al contrario, porque le estás diciendo eso y por lo tanto no es libre, ¿no? Pero ¿hasta qué punto el conocimiento te hace libre, ¿no? Porque las personas que saben que si tú haces deporte en ciertas condiciones, lo que vas a hacer es tener un balance hormonal mejor, a lo mejor después en el futuro tendrán más capacidad de decidir dentro de las posibilidades que tengan. Y si esas personas no son conscientes, vivan en un cubo de 20 metros cuadrados en medio de contaminación acústica, contaminación aérea, etcétera, y están fumando porque no saben que también condicionan, bla, 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 que no quiero meterme con nadie que fume ni que viva en Barcelona o en Madrid o donde sea, me da igual. Pero que si tú lo haces, tienes que ser consciente de ello. Porque si eres consciente, estás tomando esa decisión de una forma más libre. Les está explotando la cabeza a la audiencia, ya, Sí, ya ¿no? me lo veo a venir. Eso me lleva a una pregunta, Alex, que es, a la hora de emparejarnos, ¿hay alguna diferencia entre el hombre y la mujer a la hora de seleccionar a su pareja? Sí. Claro, lo he comentado un poco, que es el tema de cuando seleccionamos las capacidades. En el caso de las mujeres, suelen seleccionar las habilidades relacionadas con la capacidad de obtención de recursos en los hombres y al revés, en el caso de los hombres, seleccionan a las mujeres que tienen más capacidades relacionadas con la cohesión social, pero sobre todo el físico, sobre todo la fertilidad y la juventud. Entonces, los hombres nos obsesionan mucho más las características, los atributos físicos, y las mujeres, además de eso, y digo además y no digo otra cosa, o sea, no digo además por casualidad, digo además porque en la misma cantidad. Y además eso, además las características conductuales que he mencionado después. O sea, el tema de las características relacionadas a las capacidades de obtención de recursos, etc. ¿Por qué? Porque ellas son mucho más selectivas.
Entonces, además de pasar el primer examen, tienes que pasar los siguientes. Porque son mucho más selectivas. Porque la inversión parental que ellas ejercen una inversión fisiológica enorme y nosotros no la hacemos. Nosotros un espermatozoide es, bueno, miles de veces más pequeño que un óvulo y en cambio un óvulo es una inversión enorme, pero no solo el óvulo, sino que además de ello, pues tiene el embarazo, la lactancia, etcétera. Toda esa inversión tú no la, yo tampoco lo hago. Y nosotros, al ser monógamos, intentamos compensarlo con otro tipo de inversión, ¿no? Intentamos compensarlo con esas capacidades de tirar adelante, de ser responsable, de ser fiel, de continuar con eso, ¿no? Entonces, vale, esas características que estamos seleccionando los hombres de las mujeres se basan principalmente, como he dicho, en la fertilidad y la juventud, por lo que hemos dicho también, por unas bases biológicas que tú buscas mantener o buscas conseguir la máxima capacidad reproductiva. Entonces, cuantos más hijos pueda tener con esa mujer, mejor. Y si hace falta, puedo cambiar de mujer. Rollo Brad Pitt o... No, Brad Pitt no, es el... Sí, es Brad Pitt, ¿no? El que cambiaba cada 25 años. Pues cambiar de mujer cada 25 años. Pero hay una cosa muy curiosa, que tampoco es una estrategia única que se pueda generalizar. No todo el mundo puede hacer eso. No todos los hombres pueden cambiar a los 25 años de mujer. Por varias razones. Una, por la selección femenina. No todas van a querer estar contigo, no tendrás tantas posibilidades como Brad Pitt. Y además, porque el ambiente es muy importante, es decir, que el ambiente en el que está Brad Pitt no es el mismo que el tuyo, él tiene más capacidades de obtener recursos en ese contexto y además es un mujeriego. Más bien sería la estrategia del mujeriego que la otra. Pero entonces la estrategia es la siguiente. Si Brad Pitt está haciendo eso y está cambiando de mujer cada cierto tiempo, eso, si esta estrategia se generaliza, a mí como hombre sin esas capacidades o sin ese ambiente, no me renta. O sea, yo no quiero que pase eso, porque lo que va a pasar es que yo no me voy a comer un rosco y él, en cambio, sí que va a tener más posibilidades. Y si todos siguiéramos un sistema pues hipérgamo, no sé cómo lo quieren decir, pero hipérgamo no funcionaría por eso, porque muchos se quedarían sin esa pareja. En cambio, el sistema monógamo es más igualitario. Entonces, nosotros que buscamos, los hombres buscamos que se mantenga un sistema así, la mayoría de hombres, el que tenga las posibilidades, pues lo hará. Y las mujeres tampoco les interesa eso, porque lo que quieren es, con esa estrategia de intentar retener esa inversión parental masculina, lo que van a hacer es precisamente decir, ¿has visto lo que hace? La escoge, invierte lo mínimo y después se pira. Entonces, ellas quieren que ellas sean las seleccionadas, pero que Brad Pitt no las deje. Entonces, esas son las estrategias para reducirlo mucho a lo que es las estrategias evolutivas que han sido seleccionadas y cómo los humanos vamos haciendo y deshaciendo, ¿no? Alex, no des ideas. No des ideas. ¿Es natural la obsesión con la belleza? Y me gustaría saber si también es la misma en hombres que en mujeres. Es natural porque nosotros le llamamos belleza, pero yo podría decir, son características fenotípicas que han sido seleccionadas por la correlación que tienen con otro tipo de características que han sido seleccionadas evolutivamente. Me he enrollado no para ser pedante, sino para demostrar que nosotros le llamamos de una manera que lo entendemos muy claro, pero que toda esa claridad al final es todas esas características que nosotros mismos estamos metiendo dentro de la categoría. Es decir, no es la misma belleza para un chimpancé que para un Homo sapiens ni para una rana, ¿no? Y eso tan tonto es muy importante porque si tú seleccionases a un humano más parecido a un chimpancé que a otro humano, al final, por mucho que tú insistieras en seleccionar ese tipo de pareja, el resto del mundo no lo hará. Entonces, si tú tienes hijos con esa persona, tus hijos van a salir al menos el 50% como la otra persona y no van a ser seleccionados muy probablemente porque eres único, tú estás seleccionando hacia esa dirección. Entonces, ahí en el tema de la belleza hay una dirección hacia
pues lo que nos va bien, ¿no? Lo que han dicho de la simetría, la esclerótica en los ojos, la mandíbula, las clavículas, el pelo. Por ejemplo, el pelo, los hombres preferimos el pelo largo a las mujeres porque para nosotros es un fenotipo que nos demuestra juventud, porque cuando tú te haces mayor no tienes ese volumen, no tienes esa brillantez en el pelo y fertilidad. Una persona que es menos fértil se suele asociar, en el caso de los humanos, a más vejez, con lo cual viene a ser un poco lo mismo, ¿no? Y si no estás sano, si no eres fértil porque tienes alguna enfermedad o lo que sea, también se suele reflejar en la piel, en el pelo, etc. Entonces, la belleza, aparte de todo lo que he dicho, lo más importante, yo creo que para resumirlo, es que todos, más o menos, en general, solemos seleccionar lo mismo. Tanto hombres como mujeres nos suelen gustar el mismo tipo de hombres y el mismo tipo de mujeres. ¿Por qué? Porque es dentro del abanico de posibilidades el que más funciona. Y si tú te sales de ese abanico, tus hijos no van a ser seleccionados, porque el abanico se mueve socialmente, culturalmente, pero sigue ahí. Entonces, si tú te sales, ahí no estás fuera del grupo. Igual que en otras características. Una persona extremadamente arriesgada tampoco interesa seleccionarla. ¿Por qué? Porque va a morir o porque va a llevar al grupo a la muerte, o porque a lo mejor es tan explorador que se va solo y ya no puede reproducirse porque no hay nadie, ¿no? Entonces, igual con el riesgo, igual con las conductas psicópatas, por ejemplo, también entran dentro de parámetros, dentro de la selección de hombres y mujeres. Y con el TDAH, con el autismo, con todo, con cualquier característica humana que nosotros podamos pensar ahora que esté extendida, que se haya mantenido en el tiempo, sigue siendo una adaptación o, en todo caso, un subproducto evolutivo, que quiere decir que tiene otras cosas positivas de alguna manera. Es decir, por ejemplo, llorar puede parecer negativo, pero en realidad es muy positivo tanto el que sepa reconocer que está llorando porque está triste, porque pasa algo, como el que está llorando. ¿Por qué? Porque tú estás enseñando al otro, al grupo, que algo pasa y que hay que prestar atención ahí. Por eso también nosotros, los humanos, y en general cualquier especie, prestamos excesiva atención al peligro, a cualquier cosa. Al color rojo, por ejemplo. El color rojo también es algo curioso, que es que solemos seleccionar como algo que es, primero, más atractivo, pero además nos indica peligro en ciertas circunstancias. Más atractivo porque la sangre que nosotros tenemos nos ha permitido cambiar el color de ciertas partes de nuestro cuerpo. Los labios se enrojecen más, la cara se enrojece más, la vagina se enrojece más. Y eso lo que pasa es que cuando nos excitamos, se enrojece. Entonces, el rojo, ¿de qué manera se está seleccionando? Pues porque tiene una connotación sexual. Entonces, nosotros en el ámbito sexual preferimos ese color rojo. Entonces, las mujeres vestidas de rojo está demostrado que son más atractivas para los hombres. Entonces, si tienes una cita, ponte un vestido rojo que funcionará mejor que si no te lo pones. Y también peligro, no solo el rojo, sino colores muy vistosos, porque algunas, incluso te diría que culturalmente es muy importante, porque algunas especies han usado esos colores para indicar toxicidad o peligro. Entonces nosotros, a modo evolutivo, hemos empezado a rechazar ciertos colores en un contexto determinado. Todo está verde, pero hay un puntito rojo. Uy, o es bueno o es muy malo. Si es una fruta que está roja, pues nos atrae, porque es algo que está maduro. Si es un animal que se mueve y es rojo, nos puede indicar peligro, ¿no? Entonces está esa ambivalencia en ese sentido, ¿no? Y lo mismo con pues, muchas ranas, por ejemplo, usan los colores para indicar esa toxicidad, etc. Has hablado del psicópata. Muchas veces se habla de si se nace o se hace. ¿Cómo lo ves? Las dos cosas. A ver, creo que tiene que tener segurísimo, no lo sé no sé científicamente si es así, pero yo estoy bastante convencido de que tiene que tener una predisposición genética muy importante, pero creo que culturalmente ha debido tener también otra importancia. O sea, como en todo lo que nosotros hacemos,
la parte genética siempre está y la parte cultural suele tener mucha importancia. Con el tiempo nos damos cuenta que tiene más importancia en los humanos que en otras especies, pero otras especies que tienen cultura también tienen mucha importancia. Y en el caso de los psicópatas, por ejemplo, bueno, se sabe que en el ámbito del poder hay un porcentaje de psicópatas mucho más alto que en otro ámbito. ¿Y eso por qué es? Primero porque la forma en la que funcionamos y la forma en la que hemos construido los sistemas de jerarquía de poder, etcétera, funcionan de una manera en la que hace de filtraje, ¿no? Las buenas personas difícilmente pueden llegar a ascender o solo en condiciones muy específicas. Por ejemplo, una buena persona en un sistema que esté todo el rato beneficiando al ser bueno, funcionará bien. Pero sabemos que en la política, que es una cuestión de poder ejercer sobre los demás, de someter a los demás, no es así. Sería, por ejemplo, en cuestión de, por ejemplo, en grupos de amigos. No es tan común que el mejor o el más social sea el psicópata, sino otro tipo de individuos. ¿No? El ser psicópata a largo plazo te puede salir mal. La gente te termina pillando. Al principio puedes caer muy bien porque estás ahí premeditando, a ver, esto lo puedo hacer, esto. Aprendes a mimetizar en la conducta que los otros seleccionan, pero llega un momento en el que esa incapacidad que tienes, porque es una incapacidad de reconocer correctamente, de empatizar las emociones más bien, porque reconocer las emociones pueden, sino empatizar te dificulta tanto el aprendizaje, porque la empatía nos sirve muchísimo para aprender, sino además para saber qué respuesta dar en nuevas circunstancias. Y en cambio las personas empáticas saben qué respuesta dar en esos momentos. Entonces, en un grupo de amigos ser psicópata no te va bien, pero es otra estrategia. En el grupo donde se ejerce poder sí te sirve. Entonces hay una estrategia evolutiva, no solo en humanos, que se trata de aprovecharse de los demás o ser cooperador. Y toda la historia de la humanidad ha sido una lucha entre clases de déspotas y cooperadores. Entonces me voy a explicar. Si tú, como individuo, dentro de una especie, cualquier especie, te aprovechas del resto, por recursos, por hembras, por lo que sea, por cualquier cosa, por el territorio, puede funcionarte porque depende. Puede funcionarte si estás en un grupo muy amplio, por ejemplo, si hay muchos individuos, tú puedes aprovecharte de uno, de dos, de tres, de cuatro, de cinco. Pero si hay cierto aprendizaje dentro del grupo, es muy difícil que tú te puedas seguir aprovechando durante todo el tiempo. En humanos, lo que cuando éramos cazadores-recolectores, lo típico que se ha dicho del trueque, en realidad el trueque nunca existió como tal. Nunca has cambiado una manzana por una piedra y esa piedra la voy a usar en no sé qué. No, en realidad lo que funcionaba era una especie de cuenta de deudas que nosotros memorizábamos. O sea, tú imagínate, conoces 100 personas, de esas 100 personas te acuerdas, vale, Pepito es buena gente, el Luzanito no, el otro, bueno, a medias, a veces sí, este no tanto. Entonces tú tienes en la cabeza ese historial. Ese número de Dunbar te permite acordarte de lo que hace cada uno, ¿no? Entonces, ¿con quién vas a ser bueno? ¿Con Pepito que la vez que le diste una manzana ni te dio gracias? ¿O con el que te devolvió una pera? Con el que te ayudó incluso. Aunque no le pidieses, te ayudó. Entonces, tú vas a ser bueno con ese. Entonces, en ese entorno has sido seleccionado. En un entorno donde hay anonimato, es decir, tú puedes ir por la calle y hacer como que no existe el resto del mundo, se ha seleccionado otro tipo de características. Y en el caso de los humanos, han funcionado las dos en momentos de la historia. A veces ha funcionado más que haya una proporción de déspotas más alta y otras de cooperadores, de personas más empáticas. Entonces, no solo humanos, sino en otras especies hay, si tú eres un psicópata y te puedes aprovechar de muchos, digo psicópata, pero en otros animales pues no sería psicópata, sino otro tipo de, no sé cómo lo diríamos, pero es un sistema de cazador. Si tú coges variables y pones cazador, presa, cooperador, o que se ayudan entre ellos, etc. Entonces, y tú pones esas variables en un tablero de ajedrez y tú vas, ahora subo la cantidad de
de cazadores, ahora bajo la cantidad o subo la cantidad de cooperadores. Tú vas viendo cómo las dinámicas o cómo las estrategias pueden ser buenas en momentos determinados. Puede ser bueno ser cazador, pero al final en algún momento desaparecen las presas. Si pones más presas y pones, por ejemplo, o reduces las presas y después bajan los cazadores porque no hay suficientes presas, o se extinguen o desaparecen algunos. Entonces hay una especie de mecanismos que se van regulando en todas las cadenas tróficas y el tema del despotismo funciona un poco igual. Funciona de la misma manera en la que si tú tuvieras sociedades que todos son psicópatas, pues no funcionaría. Y si tienes sociedades que tienen cierta proporción de psicópatas, en algunos momentos puede funcionar. Y eso es lo que tenemos. O sea, mirar el presente es mirar toda la historia evolutiva de las estrategias que han funcionado, de las adaptaciones que han funcionado. Lo mismo con los psicópatas. Lo mismo con el TDAH, lo mismo con el autismo, lo mismo con cualquier... Muy bueno. ¿Es necesario tener el acto sexual realmente? Porque ahora también me ha venido lo de la Z antes y el pato, ¿no? Sí, sí. ¿Es realmente necesario? ¿A qué te refieres con Es decir, ¿podríamos vivir sin el acto sexual? A ver. Sin el acto, pero reproduciéndonos igual. Es decir, que nosotros tuviéramos o sea, que pudiéramos tener hijos sin tener coito, por ejemplo. Sí. A través de un laboratorio, por ejemplo. Probablemente se extinguiría la humanidad. A ver, el acto sexual no solo sirve para procrear. El acto sexual, no solo en humanos, pero muy importante en humanos, nos ha servido para bajar tensiones de grupo, solucionar problemas. Por ejemplo, los bonobos constantemente solucionan los problemas con el coito, con el acto sexual, no solo con el coito. O sea, las hembras tienen relaciones sexuales entre ellas también y es cuestión de dominancia en su caso. Hago un paréntesis con eso porque de verdad, o sea, la hembra alfa, que antes lo quería decir, que las hembras de bonobo se juntan para ganar a un macho. Es decir, los machos son más fuertes, siguen siendo más fuertes, igual que en la mayoría de primates, igual que en la mayoría de mamíferos, porque hay unas características fisiológicas que han permitido que eso sea así. Pues la mayoría de machos son más fuertes y si un macho quiere abusar de ciertas hembras, las hembras se pueden juntar y echar a ese macho. Incluso las hembras se juntan y les mandan a los machos cómo tienen que socializar entre ellos, que no se metan demasiado, o lo que sea. ¿Qué pasa? Que entre las hembras hay una competencia altísima y las hembras alfa, que son las que han tenido normalmente más edad o más vínculos sociales, son las que muchas veces tienen relaciones con otras hembras beta. Cuando esas hembras beta tienen relaciones con las hembras alfa, lo que hacen es gritar y exagerar muchísimo el orgasmo, que es una de las pocas especies que se ha detectado orgasmo femenino. Exageran el orgasmo y dirías, pero ¿cómo puede ser que esa adaptación ha sido seleccionada? ¿Podrían ser escuchados por un depredador y venir? Pues resulta que eso ha sido mejor o sea, ha sido mejor el poder ser escuchadas que el ser depredadas. Porque el ser escuchadas ha permitido que otras hembras del grupo detecten que esa hembra beta ahora es amiga de la alfa y por lo tanto hay que respetarla. Entonces esa adaptación ha funcionado muy bien socialmente, mejor incluso que el peligro que habría supuesto ser depredada. Igual pasa con otro tipo de animales. Pues el tema de las ¿por dónde iba ahora? El tema de las hembras, el coito, vale, sí. Sí, ya me acuerdo. Que ha servido para bajar la tensión entre individuos, para solucionar problemas, para el cuidado biparental, el que tú tengas constantemente relaciones sexuales con tu pareja, tanto homosexuales como heterosexuales, en eso sí que entramos, es que es una forma en la cual intercambiamos oxitocina y por lo cual el vínculo se fortalece y con eso lo que aseguras es un cuidado biparental. Por lo tanto, las parejas que han tenido o los individuos que han tenido relaciones más habitualmente han fortalecido más ese vínculo y eso ha permitido que los hijos tengan un mayor cuidado biparental y tengan más posibilidades de sobrevivir.
Y además esos hijos que han sobrevivido tienen la genética del cuidado parental, lo cual cuando se junten con hijos de otros van a mantener otra vez ese vínculo y van a fortalecer eso. Si se pasan, si son demasiado cuidadores, lo que va a pasar es que va a aparecer otra estrategia, que es la de la infidelidad. Otro se va a aprovechar, va a meter sus hijos ahí y él va a desarrollar otra estrategia, que es la de los celos. Y vemos cómo van apareciendo todas las estrategias y todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Se habla de que en el acto sexual la eyaculación tiene algún impacto negativo en nuestro cuerpo, realmente. ¿Qué impacto tiene? Nivel negativo a nivel de a corto plazo, que digamos. Sí, he visto y he escuchado hablar muchos expertos que a nivel cognitivo, eso que te baja un poco la testosterona, vale. o si Vale. o hay Vale, otros aspectos también a tener en cuenta, Uh-huh. porque sí que es verdad, ¿no? Que has dicho que bueno, activa otras hormonas de la felicidad. Uh-huh. Sin embargo, puede ser que también Vale. en el deporte quizás te afecte, ¿no? Vale, sí, vale. No te veía. Vale, ya te entiendo. Pues mira, es malo, depende de la perspectiva. Evolutivamente no es malo, porque si no, no estaría ahí. Claro. La evolución al final es como una suma de hándicaps negativos y hay características positivas que te dan una ventaja, de ventajas y inconvenientes, ¿no? Y esa suma al final da 0 y el 0 es que sobrevivan al máximo posible. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes relaciones sexuales, baja la testosterona, es cierto, y baja. Si tú dejas de tener relaciones sexuales, a la semana te vuelve a subir la testosterona, después vuelve a bajar. Y al mes vuelve a subir y después ya se va manteniendo más o menos y tal. ¿Y eso por qué pasa? Porque que sea negativo o positivo depende, ¿no? Si quieres, como decíamos, competir al máximo nivel y justo el día antes pues tienes relaciones sexuales, pues a lo mejor no te va tan bien, ¿no? Pero para el día a día de cualquier ser humano del planeta está bien. ¿Por qué? Porque niveles altos de testosterona no siempre indica algo positivo. Por ejemplo, cuando nosotros, no solo cuando tenemos relaciones sexuales, pero cuando tenemos hijos, la testosterona baja. Y baja en el momento en el que la pareja se ha embarazado. Hay una especie de embarazo psicológico masculino y después cuando tienes el hijo sigue la testosterona baja. ¿Qué se mantiene alto? La oxitocina. La testosterona, para resumirlo muchísimo, vendría a ser como la hormona que te mantiene los vínculos abiertos. Te mantiene el que mires para afuera. El que tú te centres en competir con los demás. Que te centres en conseguir pareja, que te centres en copular. Eso es lo que hace la testosterona. Que mires a eso. Pero si tú tienes hijos o quieres que tus hijos se desarrollen bien, que tengan un cuidado paterno, etcétera, no es bueno que tú siempre estés compitiendo, arriesgando, luchando, mirando a hacer otras cópulas, reproduciendo. No es lo óptimo para que tu descendencia, para que tus genes pasen más lejos en la descendencia posible. ¿Qué es lo óptimo? Que te centres. Que mires a la familia, que mires hacia adentro y ahí entra la oxitocina. La oxitocina sería como el osito amoroso, ¿no? Tú quieres estar ahí mirando una película, comiendo palomitas y con tu bebé ahí disfrutando. Y ahí entonces bajar la testosterona es muy bueno. Porque es eso. Tú fortaleces ese vínculo con la oxitocina y no miras tanto para afuera, no arriesgas tanto. La testosterona, por ejemplo, correlaciona muy claramente con una testosterona alta, correlaciona muchísimo con arriesgar más. Pero hablando de la testosterona, que hay un aspecto que ha sido muy mal interpretado, que es el tema de la violencia. La testosterona no es la hormona de la violencia. Los hombres no somos violentos por naturaleza. Existe una cultura que fortalece cómo vamos a competir. Y si se está premiando una conducta, por ejemplo, de bondad, de amabilidad, la testosterona marcará ese camino. Si tú lo que estás indicando es que tú puedes subir de estatus siendo un déspota violento, por ejemplo, o al contrario, un psicópata, la testosterona señalará hacia esa dirección. Entonces depende mucho de lo que se esté premiando culturalmente. Si tú estuvieras, eso lo dice Robert Sapolsky, por ejemplo, él explica cómo, por ejemplo, si tú
tuvieras la capacidad de pinchar a unos monjes budistas de testosterona, lo que pasaría no sería que se volverían más violentos, como pasa en las cárceles, porque en las cárceles sí que se está premiando esa violencia, sino que lo que pasaría es que probablemente se convertirían en una especie de Dalai Lama súper bondadoso que estaría repartiendo abrazos con todo el mundo, porque sería el más bueno con eso, ¿no? El más generoso. Entonces, culturalmente tenemos una implicación muy grande para marcar qué camino vamos a seguir los humanos. ¿Cómo? Si somos conscientes de ello, si somos conscientes de que no, los hombres no somos violentos por naturaleza, sino lo que está pasando es que se está favoreciendo la violencia y la testosterona alta, entonces te está señalando ese camino. Si lo que se está favoreciendo es, vamos a señalar que hay que ser bueno, generoso, etcétera, pues ciertos principios morales, vamos a remarcar eso, que de hecho la religión, la parte positiva es que remarcó mucho eso culturalmente y eso fue bien. Los tiempos de desarrollo que tuvimos en Occidente y en otras sociedades también tiene una implicación muy grande la religión. Es precisamente por eso, porque estás marcando un camino hacia algo bueno, aunque la gente no sea al 100% consciente, está siguiendo lo que otros conscientemente están diciendo. Pues eso es bueno, eso no. Bueno, me gusta, me gusta. ¿Qué indicios del lenguaje no verbal nos da indicios de atracción, seducción? Se habla de morder los labios, de tocarse el pelo, hemos hablado de la mirada. No sé si puedes dar un poquito de contexto. El morder los labios es un ejemplo muy claro, muy claro. ¿No? Es algo que está muy demostrado a nivel de estudio del lenguaje no verbal. Y al final tiene un indicador de, mira, tengo los labios rojos, ¿sabes? Mira, o sea, la parte, de hecho, mira, ahí... No sé si lo verán con tu bigote. Bueno, claro. De hecho, mira, te digo una cosa. El tema de la barba, el tema del bigote, es un atributo que los hombres... ¿Por qué los hombres tienen barba y las mujeres no? Al final, o sea, nosotros ya no tenemos pelo por algo, porque nos abrigamos, tenemos el pelo justo para lo que sea, ¿no? Pero no tenemos ya la necesidad de tener todo el cuerpo lleno de pelo como cualquier otro primate. Y en cambio los hombres tenemos barba y las mujeres no. Dirías, las cejas es muy fácil, ¿no? Porque el sudor pues resbala por aquí, es una adaptación que tiene mucha lógica. Los párpados también tienen lógica porque tú evitas que entren insectos o cosas, tú tienes un filtro aquí que no entre. El pelo en la cabeza nos evita la radiación al bipedismo. Por ejemplo, nosotros perdemos mucho pelo de la espalda precisamente porque empezamos a ser bípedos. Si no fuéramos bípedos, todo el pelo que tuviéramos en la espalda nos serviría de protección solar, por ejemplo. El pelo en la cabeza nos sirve de protección solar. Y entonces la barba y pelos en otras zonas pues puede servir de protección, ¿vale? Y en la barba, ¿qué tenemos que proteger? Por ejemplo. Pues mira, son dos cosas. Una, se demuestra selección sexual. Dos, competencia sexual. Selección sexual porque se está seleccionando, válgame la redundancia, esa cantidad de barba, pero no demasiada, ni demasiado poca. Primero porque la competencia sexual y la selección sexual siempre van muy de la mano. Pero hay veces que la competencia sexual se pasa de la línea donde la selección sexual ya no la selecciona. Pero hay otra fuerza que está empujando hacia esa dirección. En el caso de la barba, podría haber sido selección sexual, es selección sexual, pero llega un momento en el cual pasa de ser selección sexual a ser competencia sexual. Es decir, los tíos competimos por quién tiene la barba más larga. No solo otra cosa, sino la barba también. No me digas eso. Pero en cambio, seleccionar, o sea, no es seleccionada sexualmente. La barba larga no es seleccionada, o sea, no es atractiva para las mujeres. Una barba de cierto tamaño sí lo es. La mía creo que ya sería demasiado. Sería quizá un poco menos que la mía, lo justo, ¿vale? A partir de eso es más competencia sexual que selección. Y la pregunta sería, ¿y por qué? ¿Qué están compitiendo, no? O sea, otra cosa larga, se entiende que es la competencia porque lo que decíamos de la competencia espermática, ¿no? Como los patos. Pero la barba, pues mira, hicieron distintos experimentos para ver qué aportaba el tener la barba más larga. Aparte de la cabeza, que si te digo, pues que ya te lo diré después, porque si te digo eso, ya sabrías la respuesta. Pero
La barba. Pones barba, cogen una estructura intentando imitar, ¿no? Falsear lo que sería la cara humana y le dan un impacto con una cantidad, con una fuerza delimitada, ¿no? Siempre la misma, con distintos cráneos, con la misma consistencia, la piel como si fuera exactamente lo mismo. Ven que la consistencia que tendría como si fuera una cabeza humana real es la misma. Y el impacto, pues es un impacto que se puede, por ejemplo, bueno, lo diré distinto, es que el límite entre que funcione la barba y no funcione es que te rompa la mandíbula o no te rompa la mandíbula. Es decir, tú das un impacto de un puñetazo o un golpe de otro tipo en la mandíbula con esa fuerza, con esa determinación, esa dirección exactamente igual. Si tiene barba, no se rompe. Si no la tiene, se rompe. Entonces, competencia masculina. Si tú tienes un conflicto en un momento determinado, tener barba te ayudará a no tener daños que podrían determinar tu muerte. Entonces, la barba ha sido seleccionada por una competencia sexual masculina. Y no tendría por qué ser solo el momento en el que pasa eso, porque la competencia puede ir más allá. Y es que al final, si no hay una fuerza que frene eso, es decir, si no es una desventaja tener la barba extremadamente larga, no hay frenos. Sigues compitiendo por ello. A ver quién la tiene más larga, ¿no? A ver quién la tiene más larga. Pues hasta que no hay algo que te impide tener más lejos los genes posible en el futuro, pues tú seguirás haciendo eso. Así funciona la competencia sexual. Y eso pasa con todo. Por ejemplo, los músculos. Los que compiten no me saldrá la palabra ahora. Culturismo. El culturismo. Los culturistas no son atractivos. O sea, objetivamente las mujeres no seleccionan. Te va a caer hate. Me va a caer hate. Pero objetivamente las mujeres cuando se ponen en un estudio de qué cuerpo prefieren, sí que seleccionan a un cuerpo fuerte, atlético, pero no extremadamente musculoso. Y de hecho, incluso hay mujeres que prefieren, o hay hay igual de porcentaje de mujeres que prefieren un cuerpo extremadamente delgado que un cuerpo extremadamente musculoso. En cambio, el extremadamente musculoso debería de significar, ¿no? El esfuerzo, la disciplina, el no sé qué. Pues importa más el que sea sano, ¿no? El que no sea un cuerpo llevado a un extremo innecesario. Competencia masculina. Extremo innecesario, pero que sigue pasando descendencia, pero no aporta valor en la selección sexual. Extremadamente delgado, no es capaz de afrontar un conflicto, no es atractivo. Mediano, el del medio, es apto para la supervivencia, es apto para proteger. Ya está. Es buena genética, lo tiene todo. Pero, claro, si te dejas llevar por la competencia masculina, terminas en eso, ¿no? Y eso pasa, pues, como decía, en la competencia femenina también pasa. Con las mujeres que se maquillan, por ejemplo. ¿Por qué las mujeres se maquillan? Porque lo que es más seleccionado por los hombres es la belleza y la juventud. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ocultar la vejez y destacar la belleza. Destacar esos atributos que son seleccionados y ocultar esos atributos que no lo son. Y si tú te pasas de la selección sexual y empiezas a exagerar esa estrategia porque tú has aprendido que te ha funcionado o por lo que sea o porque sientes que aún no es suficiente, estás entrando en esa competencia femenina. Las mujeres se maquillan más de lo que los hombres prefieren, de lo que los hombres quieren. Y eso pasa por la competencia. Igual con las operaciones estéticas. Mira, otra cosa. Perdona, es que me voy... Dale. Mientras vuelva luego al tema de los labios, que nos hemos quedado ahí. Los labios, cierto. ¿Por qué? Si tú no te das cuenta... Mira, si los hombres y las mujeres, si no nos damos cuenta de la operación estética, nos parece bien. Pero si nos damos cuenta ya no nos parece tan... En general, ¿eh? En general, siempre hay excepciones, pero en general no nos parece tan bien. Y los hombres, es como que desarrollamos ciertas capacidades para descubrir si es falso o no. Y las mujeres, ciertas habilidades para descubrir si es falso o no. Entonces, no es atractivo un hombre que se falsea las abdominales. No es atractiva una mujer que se falsea el culo, las tetas, no sé qué, los labios, tal. Exageradamente. Lo has dicho suave. Sí, porque los hombres no tenemos tanta capacidad de reconocer esa falsedad, ese falso
ese falso fertility display, se diría, ¿no? Es la característica de fertilidad, ¿no? Ellas son más buenas falseándolo porque ellas solo se las valora en general, por el atractivo físico, y a nosotros nos valoran otras características. Entonces, nosotros por eso no tenemos tanta presión estética en ese sentido, aunque bueno, depende, porque ellas siguen seleccionando más fuerte, pero entre nosotros no solemos seleccionar tanto eso. Que también entre nosotros también seleccionamos otros hombres, no tanto por selección sexual, sino por buen compañero de caza, cooperador, etc. Nosotros también estamos seleccionando el que es más fuerte o menos. Pero después también entra el tema de la competencia sexual masculina. Buscamos los mejores competidores sexuales masculinos. No los mejores en ligar, no, los mejores competidores. Y eso, los labios. Los labios. ¿Cuál era la pregunta? Que, digamos, a nivel de lenguaje no verbal. Sí, perdona. Vale. Uy, perdona. El tema de los labios. Los labios, hay ciertas hipótesis que nos dicen que son una especie, una imitación. Mira, otros primates no tienen los labios tan remarcados, ¿vale? No tienen la característica tan exagerada como nosotros. Nosotros los tenemos extremadamente carnosos, muy grandes, muy rojos. Otros, pues, lo tienen normal, así, sin marcarlo extremadamente, ¿no? Pero otros primates tienen otras características que pueden mostrar dominancia o fertilidad, y las muestran en otros sitios, por ejemplo, los babuinos por ejemplo, se ve la coloración en el culo, en la nariz. Hay algunos que tienen una nariz enorme, que es el mono narigudo, tiene una nariz enorme. Esas son características que nosotros mostramos como si fueran medallitas de yo soy muy buen competidor, o yo soy muy bueno porque me seleccionan sexualmente. Pues los humanos nos estaríamos seleccionando tanto por la parte prosocial, de capacidad de poder comunicarse asertivamente, tal, de poder reconocer las emociones del otro, y por lo tanto a mí me interesa que no estés tapado así. A mí me interesa poder ver lo que estás hablando. Y ya sé por qué me ha venido lo de la barba antes. Bueno, me interesa poder ver lo que estás diciendo. Y además, si eres mujer, se puede especular una hipótesis, que es que los labios se hayan convertido en una especie de aparador de lo que tendríamos entre las piernas, ¿vale? Entonces, la vagina se enrojece igual que se enrojecen los labios, y de esa manera indicamos de una forma bípeda, de una forma en la comunicación cara a cara, que somos fértiles, ¿vale? También cuando nos vamos envejeciendo se va perdiendo esos labios carnosos, van perdiendo color, etc. Entonces, es muy importante los labios. ¿Por qué? Porque es un foco de intercambio de oxitocina muy clave. Es una zona muy sensible, tanto porque nosotros la hemos desarrollado para poder detectar la textura de lo que comemos, etc., como por el tema sexual, que hemos dicho, de la oxitocina, y por lo tanto nos interesa que esté muy bien eso, porque es un intercambio de información a través de los labios, tanto física, cuando nos tocamos también intercambiamos esa información, como a distancia, no verbal. Y por el tema de un posible atributo sexual que nosotros seleccionamos. Es decir, si tienes los labios carnosos y rojos, otra cosa también la tendrá así, ¿sabes? No quiero hacerlo, pero a la gente lo entenderá rápido, ¿no? Y más que nada por eso. En los humanos los labios son muy importantes tanto por la comunicación, intercambio de información y oxitocina, y la parte sexual. Entonces, la parte sexual, que es lo que más bien me estabas preguntando, importan las tres, porque en la parte de la seducción importa la comunicación, etc. La barba. ¿Por qué los hombres nos dejamos un bigote y una barba más larga? Antes he dicho que era por eso. Pero hay otra cosa, que es por el tema de la comunicación. Hay varias hipótesis que están bastante encarriladas, en el sentido de que los hombres, para evitar cierto conflicto, para no llegar a los puños, ocultamos gestos
que también va relacionado con menos capacidad de expresar emociones. Ocultamos gestos que pueden ser identificados como amenazas o interacciones negativas. Entonces, como hombre, cuando tú puedes tener un conflicto con otro hombre, no te interesa verle los dientes de que está enfadado y que realmente vayáis a entrar en conflicto. Entonces, a veces el tener la barba larga ha podido ser una ventaja para evitar la violencia. O sea, hemos evitado la violencia dejándonos la barba larga. Ese sería el resumen. Total. Para ir ya concluyendo, si te voy a tener más adelante porque es un tema que yo creo que nos ha quedado muchas cosas. Pero me gustaría hacerte una pregunta antes de empezar de entrar en un cuestionario que solemos hacer, ¿no? Yo escucho hablar del tema del homosexual, si es algo genético o no es genético. Si puedes explicarme un poquito. Vale. Pues la respuesta será igual que si me hubieras preguntado cualquier otra cosa, que es que tiene una parte genética muy importante y una parte cultural también muy importante. Son indivisibles. La cultura y la biología son inseparables. No puedes separarlo porque una forma parte de la otra. Es como si quisieras separar la física de la biología o la química de la biología, o la química de la física. No tiene sentido. Sí que puedes separar la física como un ámbito de estudio separado tiene sentido. Tú puedes estudiar las interacciones físicas sin entrar en química, pero no puedes estudiar la química sin entender de física. Y no puedes estudiar la biología sin entender de química. Podemos olvidarnos temporalmente, pero no podemos hacer ver que no existe. Igual pasa con la cultura, no podemos olvidarnos de que está en una base biológica. Y esa cultura, ese abanico de posibilidades, está marcado y delimitado por la biología. No puedes tener una cultura que no esté dentro de tus genes. No existe esa posibilidad. Entonces, la homosexualidad durante gran parte de la historia de Occidente ha sido ocultada, no solo de Occidente, hay otras culturas que la rechazan abiertamente y además también ha existido durante toda la historia de la humanidad. Y ha existido un porcentaje que puede ir variando en función de la cultura, del momento histórico, etcétera, pero sigue existiendo, no va a desaparecer por mucho que culturalmente tú la rechaces, seguirá ahí. Y por mucho que culturalmente tú quieras que todo el mundo sea homosexual, van a seguir heterosexuales. La gente no va a cambiar eso porque es una parte muy primitiva nuestra. Y está dentro de lo más básico de lo que es ser humano, primate, mamífero, pez, que es la sexualidad, la reproducción. Entonces, todo lo que tiene que ver con la parte reproductiva es lo más difícil de cambiar evolutivamente, porque lleva millones de años de historial. Lo más fuera de eso es lo más fácil de cambiar. ¿Qué es lo que está más alejado de nuestra parte más primitiva ancestral? Lo que hemos desarrollado más a último plazo, que es, por ejemplo, la tecnología o cómo impacta esa tecnología en nosotros. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora vivimos en un ambiente lleno de disruptores endocrinos. Entonces nos están cayendo las hormonas en picado, la fertilidad en picado. Y no solo por eso, la contaminación, etcétera, etcétera. Claro, eso lo estamos cambiando por la tecnología, pero no podemos cambiar. Aunque ahora tuviéramos la capacidad de tener hijos sin, como decías antes, sin el coito, sin el acto sexual, nosotros seguiremos teniendo toda la sociedad estructurada en dinámicas relacionadas con nuestra sexualidad. Seguiríamos prestando atención a los labios, seguiríamos teniendo enamoramiento, seguiríamos sintiendo esas mariposas y ese nerviosismo y además seguiríamos teniendo conductas de competir sexualmente, selección sexual. Seguiríamos teniendo exactamente lo mismo. Lo único que no tendríamos hijos a través del acto. Pero en el caso de los homosexuales, ha sido seleccionado evolutivamente, si no, no estaría aquí. Como hemos dicho, es una conducta que ha perdurado en el tiempo y requiere de cierta energía. Si no, pues serías asexual, no tendrías relaciones. Tú estás implicando energía y esfuerzos en poder relacionarte con otro hombre o otra mujer y eso existe a día de hoy y ha existido a lo largo del tiempo. Por lo tanto, es una adaptación. La homosexualidad es una adaptación biológica. ¿Por qué existe la homosexualidad? Pues ahora podríamos entrar en por qué existe la homosexualidad. Y tiene varias patas. Una
que el ejemplo que pongo siempre es el de los pingüinos. Los pingüinos son monógamos para siempre, se regalan una piedrecita, se juntan, tienen un hijito y lo cuidan y se siguen para siempre juntos, ¿vale? El hijo después será mayor, buscará una pareja en la nidada, en la época de reproducción, se juntará con esa pareja dándole una piedrecita y si a la otra le gusta la piedrecita, se juntarán y tendrán otro hijo y otra vez igual. Pero en esa especie hay homosexuales. Un porcentaje de homosexuales que no tienen un hijo directamente, pero es probable o posible que uno de los dos sea el padre. Aún así, aunque no sea el padre, lo que hacen es... perdón, no puede ser el padre porque son monógamos para siempre. Entonces en los pingüinos no pasa eso. Los pingüinos lo que pasa es que adoptan un huevo que ha quedado abandonado, que ha quedado huérfano. Por lo que sea, porque han sido depredados los padres o por lo que sea. Entonces se juntan los que han quedado solitarios, los que han quedado desemparejados, adoptan el huevito y hacen como si tuvieran una relación pues totalmente habitual de una relación heterosexual, pero son homosexuales. Hacen la misma dinámica, hacen lo mismo, tienen la relación para siempre, tienen un hijo para siempre y sigue funcionando y perdura en el tiempo. Las sociedades de pingüinos del futuro siguen haciendo eso. ¿Por qué? Porque las sociedades de pingüinos, los grupos de pingüinos que han tenido cierta cantidad de homosexuales han tenido más hijos que las que no, porque si las que no, se ha quedado el huevo abandonado y se ha quedado huérfano y se ha muerto y no ha salido para adelante. Entonces es mejor tener homosexuales en el grupo. En el caso de los pingüinos. En el caso de los humanos también, pero por otras cosas. Otras características que puede haber sido seleccionada evolutivamente es, como lo que he dicho, de la cohesión social. En momentos determinados, tener relaciones homosexuales ha servido para intercambiar oxitocina, fortalecer el vínculo y poder conseguir ese objetivo o mantener el grupo unido en ciertos momentos. ¿No? Lo hacían los griegos, que también era una cuestión de jerarquía, y lo han hecho otras sociedades a lo largo de la historia de la humanidad. Cohesión social a través de la homosexualidad, bajar la tensión, por ejemplo, del grupo a través de actos homosexuales, como hacen los bonobos. Los bonobos se pelean por un plátano, pues ese plátano, en lugar de pelearse a puños, ha sido ventajoso pues tener un acto sexual, porque no han salido heridos y porque además han fortalecido el vínculo y además que pues, se reparten el plátano al final y ya está. Pues eso también ha sido una posibilidad en el caso de los humanos. Como cohesión social, cooperación, como la más popular, porque es curiosa, que es la del cuidador, que sería parecida a lo de los pingüinos, que es si tú tienes un hermano que es homosexual, tus hijos van a tener doble cuidado parental, porque el hermano homosexual no puede tener hijos, hasta hace poco no podía tener hijos. Entonces, ¿qué podía hacer? Ser el tío bueno que cuida al hijo del hermano. Entonces, los hijos que han tenido tíos que han sido homosexuales, claro, ha sido mucho mejor que los que tenían otros hijos que tenían su cuidado y su tal. ¿Por qué? Porque ahí hay una implicación, una energía, unos esfuerzos que han funcionado. Y dirás, ¿por qué? Si ese hermano no tiene esos genes, pues sí, tiene una parte de genes que tienen genes compartidos. Y no solo eso, aunque no tuviera hermanos, podría estar compartiendo o esforzándose con esa inversión parental con otro grupo, con el grupo más cercano que tenga, que es la familia, los vecinos, el país, el grupo, la etnia, lo que sea, y ahí vas tirando la especie. Tenemos una genética compartida todos, entre todos nosotros. Todo Homo sapiens tiene algo de genes que comparte con otro. Pero además, nuestra etnia, la población que se ha ido reproduciendo entre ella, la más cercana, tiene una parte de genética más en común que la que es más lejana. Entonces ahí también aparece la territorialidad, la nacionalidad, etc. Ahí también aparece la necesidad de tener banderas o lo que sea. El que tú sientas el grupo tuyo, porque compartes genética. Todo va de genes al final. Y la familia es la más cercana, la con la que compartes más genética. Pues además, si el hijo es tuyo, tienes una genética muy... 50% son tuyos los genes. Y entonces, ¿qué pasa con la homosexualidad? Que tanto cohesión social como inversión parental o familiar, que sería no me acuerdo cómo le llaman en español, pero es como
Sí, la inversión parental del hermano, o el hermano cuidador. Y bueno, que sea un subproducto evolutivo también. Es decir, que, por ejemplo, los genes que pueden hacerte homosexual también te pueden hacer más fértil. Entonces hayan pasado a la descendencia esos genes con el subproducto de homosexualidad. Puedes salir homosexual o puedes salir mucho más fértil. Puede tocarte una o la otra, en función de cómo se expresen o con quién te aparees o lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Pues que todo eso ha dado como resultado que funcionan las sociedades con un porcentaje de un 10%, lo que sea, de homosexuales. Te quiero decir una cosa antes. No me asustes. No te asusto. Pero es el tema de lo que he dicho de compartir genética. Y es muy interesante porque yo podría preguntarte, ¿por qué crees que las hormigas tienen esa mente colmena? Esa capacidad de colaborar todas, incluso aunque sea su propia muerte. Que todas cooperan para que la reina y los hijos prosperen y puedan crear otra colonia. Porque, por ejemplo, podrían salir hembras y esas hembras ir a otra colonia y formar otra colonia. Y sería mucho más óptimo a nivel reproductivo, porque de las hembras que están en la colonia podrían salir 1, 2, 3, 4, no sé cuántas colonias más. Y podrían formar su nueva colonia. Pues la respuesta es que comparten mucha más genética con sus hermanas que con los hijos. Porque la forma en la que funcionan con partenogen. Ahora no voy a complicar en eso, pero todo es cuestión del porcentaje de genética que comparten. Entonces, como comparten más genética, los hijos que tengan tendrán más genética de la reina que de ellas, por la forma en la que funciona. Entonces, es más importante o ha funcionado mejor invertir en la colonia que invertir en una propia colonia tú. ¿Por qué? Pues porque los genes en la descendencia han llegado más lejos que las colonias nuevas. Entonces, solo se forman colonias en momentos muy específicos en las que la colonia pues, no ha terminado de funcionar o en las que ya está llegando a su etapa final. Total. Sí. Hostia, tío. Sales con la cabeza ya rota. No, digo que, hostia, la audiencia les has aportado en cada aspecto una masterclass y te lo agradezco muchísimo, Bueno, Aleix. tiene su... Gracias. Y te diré antes para concluir unas preguntas que suelo hacer que sí que os pido que sean muy cortas la respuesta y es ¿cuál es el sentido de la vida para ti? Muy buena. Sentido de la vida. Voy a sacarme las cosas biológicas de la cabeza. Y cortas. No, espera, déjame pensar. Mi sentido de la vida, que no será el mismo para todo el mundo. Yo particularmente me esfuerzo muchísimo y toda mi vida, quizá me obsesiono demasiado, la dedico en un mejor futuro, tanto mío como para mis futuros hijos. Imagínate, no tengo hijos, estoy pensando en mis hijos. Yo, aparte, antes he dicho lo de los proyectos, aparte del proyecto de divulgación, que es realmente lo que me llena más. Estoy en otro proyecto totalmente distinto, que puede que en algún momento se puedan unir, pero que estoy rehabilitando una masía para hacer pues eventos o para alquilar, etc. Esa masía ha sido heredada de familia, mi abuelo ya trabajó en ella, mi padre trabajó en ella y pues por cosas de la vida, pues mi padre murió, mi abuelo murió y quedó conmigo y mi hermana y yo sentí la responsabilidad de tirar para adelante. No solo la responsabilidad de mis antepasados, que ellos invirtieron en algo para su futuro, sino la responsabilidad de mis futuras generaciones. Para mí, lo más importante de la vida es que cuando yo me muera, la gente que quede, espero mis hijos, y si no los más cercanos que tenga, sepan que yo hice todo lo que pude y que hice lo correcto. Que fui buena persona y que pensé en el futuro. Que no fui un egoísta que se quería llevar toda la tumba, que no fui mala persona, que no me aproveché de los demás, que tuve mis principios y no renuncié nunca a ellos. Entonces eso es mi fin de la vida. Si a día de hoy alguien está pasando una batalla interna a nivel general, ¿qué legado te gustaría dejar? Y siempre pido que sea como una frase para que se la puedan llevar siempre en la mente. Vale. Vale.
Pues vale, ya sé qué decirle a esa persona que tenga la batalla interna. Aparte de que todos pasamos en algún momento por esas batallas, o sea, que puede afectar a cualquier persona. A esa frase, pues va a ser que por muy mal que lo estés pasando, si tú sigues tomando la decisión que consideras correcta, tarde o temprano vas a tener su recompensa. No va a ser ahora, no va a ser mañana, pero puede ser en una semana, en un mes, en unos años, incluso cuando tú, si hayas tenido hijos, familiares, lo que sea, cuando tú no estés por lo que sea, te recordarán por todo lo que hayas hecho y por las decisiones que hayas tomado. Entonces, si has tomado la decisión que tú consideras correcto, respetando que no siempre puedes acertar, tú tenías la bondad de hacerlo, eso es lo único que puede marcarte un camino, aunque sea muy oscuro, porque a veces no vemos qué es la decisión que tenemos que tomar. Tú tomas la que crees y la que hayas tomado, pues es lo que hay. Y hasta ahí aceptar cuando no sale bien y aprender de los errores. Muy bueno, Alex. Ya para finalizar, y no te voy a dar más caña, como aquel que dice, es que Dios no quiera, si al salir por aquí falleces, espero que no. ¿Cómo crees que tus seres queridos te van a recordar? Me van a recordar como una persona que tenía mucho por aprender, pero que siempre fue buena. Que podía ser muy tozudo, que podía ser como muy cerrado en algunos aspectos, demasiado abierto en otros, pero que hacía lo que consideraba correcto.